Buenos días a todos, bienvenidos a otro webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Otro más, pero espero que no sea otro más de los del montón, ¿vale? Que seguro que lo vamos a conseguir porque, bueno, ya conocéis a nuestros ponentes de hoy, son Alfredo Galán y Pachi Fernández Ferreras, ambos de Ayao, con los que, bueno, mantenemos una relación ya de largo tiempo, tanto para nuestra revista, los que Pachi escribe Pachi, ay, madre, perdón, y Alfredo, que siempre confundo a Alfredo con Adolfo, discúlpame, ¿vale? Pero bueno, ambos escriben también en nuestra publicación y ya pues tienen largo recorrido con webinars, especialmente Pachi. Hoy vamos a hablar, cómo no, de transformación del entorno, de los entornos de trabajo. Lo que estamos viendo es que todos somos conscientes de que hay que cambiar el modelo de trabajo, porque lo que tenemos ahora mismo pues es un plan de contingencia directamente. Pero estamos viendo que se centra demasiado el foco en la propia metodología de trabajo y como mucho el espacio de trabajo, pero el cambio realmente es algo mucho más global y sobre ello, y más estratégico, sobre ello nos van a hablar nuestros dos ponentes hoy con esta presentación que estáis viendo, tiene el título de Next Work, una visión de futuro para un presente cambiante. Os cedo los trastos porque es una presentación intensa por lo que hemos estado viendo en los momentos previos y, por supuesto, recuerdo a todos que podéis pasarme las preguntas que os surjan a través o bien del chat de la propia plataforma o bien a través del correo electrónico. Y una vez que acabemos, os enviaremos el vídeo de la sesión y la presentación utilizada por Pachi y por Adolfo. Así es que nada, adelante, es todo vuestro. Gracias, Maite, y al observatorio, como siempre, por esta oportunidad de compartir nuestro enfoque sobre el trabajo de la hora. Vamos, ni presente ni futuro, sino del ya mismo, ¿no? ¿Cómo hemos estructurado esta presentación? Pues en tres grandes bloques. Vamos a hacer primero un repaso del último año, luego vamos a ver un poco dónde nos encontramos ahora mismo y, por último, pasaremos a ver lo que nosotros hemos denominado Next Work y cuál es el enfoque, cuál es el marco de trabajo que hemos generado. Nos vamos a presentar. Yo soy pues Francisco Fernández Ferreras, Pachi, consultor, investigador, docente. Llevo más de 25 años de experiencia asesorando a empresas, no solo desde un lado de la barrera, sino también en algunos momentos desde el otro lado de la barrera. Y Ayao, análisis y acompañamiento organizacional, bueno, pues lo que hacemos es enfocar las transformaciones desde las personas, con metodologías propias, con rigurosidad académica. Formamos parte de grupos de investigación nacionales e internacionales, como es el Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles de la Politécnica, y con flexibilidad de consultora. También está Alfredo. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Muchísimas gracias a Maite y al Observatorio de Recursos Humanos por darnos esta oportunidad. Bueno, yo llevo trabajando, pues, creo que son ya 13 años en el ámbito de la consultoría, principalmente de negocio y de recursos humanos. Hemos participado en proyectos de todo tipo, de transformación, de cultura, de organización y, bueno, pues también he trabajado bastante tiempo en consultoría, pero también he trabajado en cliente final. ¿Qué es Next Work? A ver, Next Work para nosotros podríamos decir que son dos grandes, o surge como con dos grandes orígenes, ¿no? El primero es que nuestros clientes nos piden, evidentemente, soluciones para cambiar sus formas de trabajo, para reorientar sus organizaciones a lo que tenemos ahora mismo, a la situación que tenemos. Y dos, para nosotros, Next Work es una palanca clara de ayudar y de transformar a las organizaciones, porque creemos en que hay que cambiarlas y que creemos en que las organizaciones pueden ser y tienen que ser más productivas y eficientemente más rentables. Y, por supuesto, en ayudar a que las personas que trabajamos en las organizaciones estamos más felices, estemos en lugares en los que nos sintamos más integrados, más cómodos y tengamos más tiempo para no solo trabajar, sino hacer otras cosas, ¿no? Y toda crisis tiene su parte positiva y todo lo que estamos viviendo con el COVID, creemos que Next Work o que el futuro del trabajo, que es el presente, es una oportunidad para cambiarlo, ¿no?
Entonces, bueno, pues Pachi, te cedo la palabra y todo Vamos, tuyo, arrancamos. vamos a echar un vistazo atrás. Hace un año, ¿qué es lo que nos encontrábamos? Yo lo que os pido es que hagáis un pequeño ejercicio ahora mismo de recordar hace un año dónde estábamos cada uno de nosotros, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, cuál era nuestra forma de trabajo, cuáles eran nuestras rutinas diarias, solamente hace un año. Hace un año. Y lo que vamos a ver es algunos temas en concreto, si os parece, de lo que ya se veía en ese momento desde el punto de vista macroeconómico y de sectores empresariales. Más allá de dónde estábamos nosotros, que igual pensamos, pues es hace mucho más tiempo del que pensábamos, parece que es que han pasado no un año, sino una era, ¿no? Ya se veía que ocurrían cosas, ¿no? Estábamos ahí, hemos puesto 4 grandes ejemplos. Por una parte, movilidad. Ya estamos hablando del coche compartido, de vehículos de bajas emisiones, restricciones de acceso en grandes ciudades, cosas que cambiaban de un día para otro. Si estamos hablando del retail, el incremento en ese momento ya se estaba produciendo del comercio online, sobre todo en algunos sectores. Había también una tendencia a la proximidad. Esta tendencia, bueno, o este paradigma creado hace más de un año de los entornos y los vecindarios de 15 minutos, es decir, que a 15 minutos tienes más o menos todo lo que necesitas. A nivel de comercio online también, por supuesto, nuevas opciones de ocio. Los eSports empezaban ya a dejar atrás récords de audiencias de cualquier otro evento. A nivel de turismo, nos estamos encontrando con el reto de la sostenibilidad dentro de este ámbito. Las grandes ciudades empezaban, y os acordáis, Madrid, estábamos ya bastante agobiados con la cantidad de gente que venía, no solo Madrid. Zonas de España, te encontrabas con que en el Everest había en determinadas épocas del año colas para poder subir. Y si nos metemos en la parte de salud, pues ya se estaba viendo una preocupación especial por la nutrición, por el deporte, por el cuidado personal. Se estaba llenando las ciudades y los lugares de gente en bicicleta, de gente corriendo, de gente haciendo todo tipo de deporte, de carriles bici. Se atisbaba algún tipo de revolución y de repente, pues cataplas, 28 de enero del 20, hace un año, esto es lo que teníamos con respecto al coronavirus. Claro, cuando ahora vemos esto, estas cifras y lo que pensábamos, no nos lo creemos, igual que tampoco nos creíamos en el 28 de enero del 20 que se estaban empezando a contar casos y que en determinadas zonas de Asia y en China estaban utilizando mascarillas y estaban empezando a pasar cosas que, bueno, pues ahora estamos donde estamos. Yo aquí me acuerdo de la frase, aunque sea un poco friki, de la gente K de Men in Black, que decía que siempre hay un destructor arquiliano apuntando a la Tierra. Siempre tenemos una amenaza latente, que hay veces que la conocemos, otras veces no tenemos ni idea. La mayor parte de estas grandes amenazas exógenas no tenemos ni idea, pero están. Y pues casualmente esto pues nos ha cambiado mucho la forma de ser y de estar, tanto personalmente como profesionalmente. Actualmente, Alfredo, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que al final el COVID y todo lo que ha ocurrido este año pues ha acelerado aún mucho más todas estas tendencias y estos cambios que estaban ya sucediendo y se estaban empezando a pronunciar, ¿no? Y tenemos aquí algunos datos y algunos ejemplos muy, muy claros.
toda la parte de comercio online pues ha pegado un incremento bestial, ¿no? Tenemos datos por ahí de Spain que nos da un 51% de crecimiento de comercio online en el último año, solo en España. Si es que vemos furgonetas de Amazon los domingos y los sábados, y no solo Amazon, Mercadona, el Corte Inglés han cambiado, han desarrollado nuevas iniciativas de comercio online para competir y al final el shifting to digital, como dicen los americanos, es brutal en todas las industrias y en todos los comercios, ¿no? En el retail principalmente. En todo lo que tiene que ver con los viajes y con el turismo, poco más que decir, ¿no? A nivel España, a nivel nacional, nos ha cambiado muchísimo, dado nuestro peso en el sector turístico o el peso del sector turístico en nuestra economía, ha cambiado muchísimo el paradigma. Hemos recibido este año 40 millones de turistas menos, por no decir todos los que no hemos podido viajar, los que estamos aquí. Y luego un dato que quiero que penséis en una línea, un Madrid-Londres a diario de Iberia hace un año, que había, no sé, 10, 15 al día, entre varias aerolíneas, que a lo mejor estaba transportando pues un 80 o un 60% de personas que iban a reuniones, que estaban esa noche en Londres y volvían al día siguiente, ¿no? Es decir, reuniones que ahora mismo de trabajo se están realizando por Teams, por Zoom, etcétera. El impacto que tiene en sectores como el turístico, todo lo que ha cambiado, o en la industria aérea, que no necesariamente está relacionada con el turismo, sino con la movilidad, es brutal, ¿no? El 84% de personas que habían volado por negocios el año pasado no han vuelto a volar desde abril. Esto es un dato de diciembre. En cuanto a cambios también en movilidad, cambios en hábitos, bueno, yo como usuario de bicicleta también lo puedo decir, estamos con listas de espera brutales y hay un dato, ¿no? Que en Google Maps un 23% más de búsquedas de rutas para llegar en bici a determinados lugares, ¿no? Solo hay que ver las calles, no solo de Madrid, sino de cualquier ciudad, subir al campo, subir a la sierra, los confinamientos, las restricciones, los cierres perimetrales están cambiando totalmente nuestra forma de movernos. Cogemos más el coche, pero hay menos coches, porque nos movemos menos, ¿no? Y eso es un dato de la DGT, el 22% el 22 de junio teníamos un 22% menos de coches moviéndonos en grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, al final, estos son las grandes aceleraciones, los grandes cambios que están ocurriendo y bueno, pues el cambio está ahí. Sobre todo a nivel trabajo en remoto, ¿no? El trabajo en remoto, el trabajar en casa o el teletrabajo, que es el core de lo que estamos hablando en esta ponencia. Pues hemos visto cosas que bueno, pues son oportunidades o son realidades que cuando llegue la vacuna o cuando mucha gente dice, no, cuando llegue la vacuna pues todos volveremos a trabajar en casa, en la oficina, pues evidentemente no, porque hemos visto cosas que esto va a cambiar, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, no sé si recordáis la fusión de Telefónica con Liberty, que fue en pleno confinamiento duro, creo que fue en abril, y donde, bueno, pues que Payete decía que iba a escribir un libro de todas las vivencias negociando con los americanos y con los británicos por Webex, todo lo que fue esta fusión, que fue una de las operaciones corporativas más importantes de Telefónica, ¿no? Pues con los perros ladrando, con los niños en zapatillas de estar en casa, ¿no? Al final en online nos hemos adaptado muy bien, tanto personal como profesionalmente, y al final nos permite también pues ser quizá mucho más eficientes, mucho más nosotros mismos y vivir experiencias cercanas a la realidad, ¿no? Entonces, es una ventaja y es algo que hemos vivido y que evidentemente está en todos nosotros y esto cambia el presente y el futuro. Eso que vemos ahí es un coworking en Tailandia. ¿No? ¿Qué queremos decir con un coworking en Tailandia? Al final aquí hay dos grandes paradigmas, es decir, la mayoría de los trabajadores del conocimiento, con todo el trabajo en remoto, podemos ahora mismo, y esto está cambiando, y si vivís en Madrid lo podéis ver, seguro que tenéis algún amigo de gente que se está marchando a vivir o al pueblo, o a la sierra, o fuera de Madrid, porque no es necesario estar en Madrid ya para trabajar en una compañía basada en Madrid, o en Valencia, o en Barcelona, o en París, o en Milán. Pues, oye, ¿por qué no te puedes ir a Indonesia a trabajar allí, a conocer gente, o a Tailandia y trabajar para una compañía que está basada en Estados Unidos, en Madrid o en cualquier otro lugar? Y además a las compañías
que estamos en España o que están en Europa o en Estados Unidos o donde sea, son capaces, a través del trabajo en remoto, de adquirir talento diferencial o diverso que está trabajando en su país o en su ciudad de origen y que mediante el trabajo en remoto y las conexiones que tenemos ahora mismo es fácilmente conectar y es fácilmente generar redes de conocimiento con el consiguiente valor que esto genera. Y obviamente, si podemos elegir entre dos realidades, ¿no? Muchos estamos por días cansados de, oye, por favor, que acaben las restricciones, que nos vacunen, queremos volver a la vida anterior, pero a la nueva normalidad nos trae, por ejemplo, quien tenía o quien tenga todavía una hora de ida y una hora de vuelta, como hay gente que tiene en Madrid a la oficina, esto, si podemos elegir no tenerlo, probablemente el 90% de la gente diga no quiero volver a tenerlo, ¿no? Un atasco, una hora. Entonces, al final son vivencias, experiencias que este último año, nos cambia obviamente el paradigma, la vida y la forma de pensar. Entonces, no todo es tan bonito como estamos hablando aquí, sino que para las compañías y vosotros como la mayor parte estáis viendo en vuestras corporaciones, hay una serie de retos que es necesario dar respuesta, ¿no? Pachi, creo que hablamos de 6. ¿Cuántos teníamos identificados? Lo que estamos viendo es, por resumir, mantener niveles de productividad y motivación de equipos y personas, pues desde el susto inicial a la sorpresa agradable que estaba contando en algunos casos Alfredo, al agotamiento que estamos viendo, tanto físico como mental, tanto individual como colectivo. Luego, sostener el foco en el cliente y en el negocio. Pues vemos desajustes y falta de preparación. Aquí es como cuando baja la marea y se ve quién tiene el bañador puesto y quién no. Y ha habido pues tortazos mayúsculos que todos nos acordamos en retail, incluso en farma de hoy y ayer mismo, ¿no? Redefinir espacios físicos e integrarlos con los nuevos espacios virtuales. Tenemos que echar un vistazo al mercado inmobiliario, al mercado de las oficinas, a la nueva situación del Space as a Service. Yo cojo, igual que cojo otras cosas y cojo software como un servicio, cojo también espacio como un servicio más, ¿no? Luego, culturas de trabajo basadas en relaciones digitales y presenciales. Estamos hablando de que hay empresas que ya se están planteando el tema de los headquarters virtuales directamente, ¿no? Modelos de liderazgo y medición de resultados. Aquí estamos terminando de analizar el estudio de evaluación del liderazgo en las empresas españolas del 2020 y sobre un par de preguntas específicas del COVID, lo que se está viendo es que están modificando incluso cómo evaluar el liderazgo y qué evaluar del liderazgo. Por ejemplo, toda la parte de liderazgo virtual, ¿no? Y la parte de confianza, más responsabilidad y de todos los comportamientos asociados. Y por último, pues lo de implantar políticas y formas de trabajo ágiles, que lo que está haciendo es empujando a la evolución organizativa de muchas empresas. No significa que todos vayamos a ser Googles, pero sí que para trabajar de forma agile tienes que estar en un modelo green o en un modelo teal según la LUC. Y en España, Alfredo, ¿cómo lo vemos? Porque es parecido. Bueno, pues bueno, yo creo que tenemos de todo en función de la compañía. Y hablaba Maite al principio de planes de contingencia, ¿no? Que en el último año, pues la mayor parte de las compañías, por lo que nosotros hablamos con nuestros clientes y por lo que estamos viendo en compañeros, en colegas, etcétera, bueno, pues los planes han sido focalizados principalmente en el lugar de trabajo. Es decir, oye, mandamos a las personas, a nuestros empleados a casa, mandamos a la mitad, mandamos un tercio, los mandamos por la tarde, que vengan cuando quieran, que no vengan. Tenemos, sobre todo, muchos modelos, 5 modelos creo que son exactamente, y la mayoría están basados en el lugar de trabajo, ¿no? Tenemos los modelos más avanzados, que hemos visto en compañías con culturas más maduras o sobre todo con la mayoría trabajan con gente, trabajadores del conocimiento, como nosotros decimos, pues consultoras tecnológicas, consultoras de negocio, que al final, oye, pues prácticamente el 90% de sus equipos están trabajando en remoto y hoy por hoy sin fecha determinada y concreta de vuelta a la oficina.
creo que más o menos podemos tener en mente todos quiénes son estas compañías. Modelos híbridos, que son los modelos que principalmente pues, la mayor parte de las compañías IBEX 35 se están poniendo. Es decir, oye, pues lo que hablábamos antes, tenemos determinados porcentajes en función de situaciones, de negocios, de casuísticas concretas, gente que está trabajando en la oficina, personas que están trabajando en casa o que 3 días, 2 días, ¿no? Diferentes modelos en función de lo que ha decidido la compañía y de los espacios y medios disponibles. Luego hay otras compañías que, bueno, por el modelo que tienen y por la flexibilidad, esto lo hemos visto en algún sector más farma, dan libertad al empleado. Oye, tú trabajas donde quieres, estás en casa, tienes los medios, te conectas, eres lo suficientemente responsable como para utilizar los medios físicos también con cautela, y bueno, pues ahí también se da un ejercicio de confianza al empleado. Nos encontramos también con modelo presencial, que fue un modelo que obviamente durante el confinamiento duro de los meses de marzo, abril, mayo, tuvo que pararse obligatoriamente, pero bueno, que en cuanto se ha podido, muchas compañías lo han reactivado, ¿no? Y lo vemos en compañías tradicionales o que tienen un negocio evidentemente más físico. Y luego están las pymes, que al final también depende, esto es un cajón de desastre, ¿no? Que adoptan uno de los 4 modelos previos en función del modelo que tienen de negocio, del nivel de madurez de los equipos en términos de conocimiento, de la cultura sobre todo, de modelo organizativo. Bueno, pues hay diferentes opciones, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos es respuestas muy en el corto plazo y con planes de contingencia que al final pues nos llevan a lo que vemos en pantalla, ¿no? Y al final solo tocamos el lugar de trabajo y no nos centramos en solventar estos retos de los que hablaba Pachi previamente, de tratar de generar prácticas más productivas, de cambiar la cultura, de transformar el liderazgo, pues nos encontramos con fallos y con ineficiencias en la comunicación y en la gestión de equipos, que esto afecta obviamente y negativamente a la productividad, con desmotivación y pérdida de compromiso en muchos empleados. Como consecuencia, pues muchos, sobre todo los estratégicos o los de mayor potencial, pues se van a marchar a una compañía que les ofrezca otro modelo de gestión. Vamos a encontrar silos o vamos a encontrar diferentes velocidades en la organización, gente que ha conseguido adaptarse y que tiene unas capacidades digitales mayores que otras, pues van a ser más productivos, otros que no. Como consecuencia, pues la experiencia del empleado va a seguir una serie de trackings que no son los deseados y bueno, pues al final impacta en la reputación como empleador, en tu productividad, en tu imagen de mercado. Y al final se trata de establecer planes mucho más estratégicos y mucho más focalizados, no tanto de actuar como bomberos y de que los CEOs o los comités de dirección o los directores de recursos humanos tengan que estar apagando constantemente fuegos y solucionando problemas, sino se trata de envolver a la organización en un cambio, en una transformación. Y Next Work, como vamos a ver, para nosotros es esta palanca de cambio. Así, creo que ahora mismo, como está por ahí un modelo maravilloso que contarnos. Sí, como está comentando Alfredo, el cambio ha llegado y ahora sí que no es opcional. Esto no es opcional. Lo hemos comentado ya varias veces, se está identificando y definiendo ahora el cambio como perpetuo, omnipresente y exponencial. Ya oíamos a finales del 2020 que lo del BUCAS iba a quedar pequeño para lo que nos viene por delante y probablemente es así. Y hay que conseguir organizaciones que se adapten a cualquier cambio. Las Ever-Changing Organization a través de las personas y que lo hagan pues uniendo las diferentes capacidades de todas las personas que trabajan en esa organización. Si las celulitas son resilientes, la organización será resiliente y luego no nos extrañará que haya empresas que decimos, no, las de siempre, las que siempre se adaptan bien. Bueno, pues se adaptan bien porque tienen pequeñas diferencias en cada uno de los elementos que las componen. Nuestra visión de qué es lo que tenemos por delante, pues lo podemos resumir en estos 6 grandes bloques. Modelo híbrido. Híbrido pensamos que va a ser un palabra que vamos a ver mucho últimamente.
Y ahí estamos hablando de mezclar espacio y modo, no solo espacio. Soportado por la tecnología, evidentemente, como un canal de comunicación y de conocimiento, como habilitador de relaciones y como garante de la productividad. Y, por supuesto, que sea segura, escalable, flexible, que implica nuevas competencias como colaboración, gestión individual y colectiva. Aquí estamos hablando de liderazgo, confianza y también a nivel organizacional, el tema de pertenencia y de unión a esa compañía y que lucha ahora con el empoderamiento que se está dando dentro de algunos empleados, ¿no? Claramente, para incrementar la productividad, aquí no tenemos que perder el foco a través de utilizar indicadores específicos, los KPI, los OKRs, mayor enfoque hacia objetivos y la utilización de los activos que tiene la empresa para incrementar la rentabilidad. Un ejemplo es lo que hemos dicho, lo del espacio como un servicio, ¿no? En un nuevo contexto organizativo, y aquí estábamos diciendo que lo Agile está empujando hacia nuevos modelos más orgánicos, más integradores a todos los trabajadores del conocimiento y luego con foco en las personas, evidentemente, desde los diferentes puntos de vista, como cliente, como empleado, como usuario, siempre centrado en la persona. Y llegados a este punto, pues vamos a compartir con vosotros qué es lo que entendemos por Next Work. Hemos definido un marco de trabajo, entendemos que es razonable, que es comprensible, que es sencillo, tiene que ser sencillo, se tiene que entender, aunque seamos consultores, que sea adaptable y que sea claro. Y tenemos 8 grandes elementos. Los 3 primeros serían visión, organización y espacios. Los 3 siguientes más culturales serían liderazgo, colaboración y personas. Y algo que embebe todo sería la mejora continua y la tecnología. ¿Cómo empezamos, Alfredo, a explicar estos 3 primeros, visión, organización y espacios? Vale, aquí principalmente, bueno, pues nosotros lo que vemos es que el modelo tiene que estar basado en un sustento muy estratégico y muy corporativo, ¿no? Y por eso diferenciamos las diferentes patitas del modelo como en estos 3 bloques que acabas de comentar, ¿no? Y un primer bloque sería el bloque más de para qué es el modelo, quién va a estar integrado en este modelo y cómo lo vamos a poner en marcha o definir, ¿no? Los 3 puntos más básicos. Sobre todo tiene que haber una visión. Esta visión tiene que estar muy alineada a lo que es la compañía, a lo que es la organización, la cultura, el negocio, su estrategia. Y a partir de ahí, pues todo esto yo creo que nace con una pregunta clave, ¿no? Y tiene que ser una pregunta donde hay que escuchar y alinear diferentes voces, diferentes roles y perfiles de la organización, no solo la dirección o los principales directivos. Y esta pregunta es, ¿cómo queremos que sea trabajar en nuestra compañía el próximo año o en los próximos 2 años, ¿no? Y a partir de ahí es definir, establecer líneas básicas, líneas rojas, plantear cuáles son las problemáticas que se han tenido o que se han visto en este último año como consecuencia de esos planes de contingencia y a partir de ahí, oye, queremos trabajar, queremos ser una compañía donde la gente se sienta libre de trabajar donde quiera o queremos ser una compañía donde todo el mundo tiene que tener un espacio en algún momento y venir y ser presencial porque si no, no podemos funcionar por el tipo de negocio que tenemos. No lo sé, van a salir muchísimas respuestas, pero sobre todo es partir de una visión y de una idea concreta. El siguiente paso, a partir de ahí, todo pasa por tener en cuenta la realidad de la organización en términos de negocios, en términos de equipos, de modelos organizativos actuales, de estructuras y de las necesidades, ¿no? Es lo que nosotros llamamos clusterizar una organización. No es lo mismo una compañía como una agencia de publicidad, por poner un ejemplo donde todo el mundo hay una serie de creativos que están en un lugar y cada uno tiene una función, pero generalmente son trabajadores que pueden trabajar en remoto, que tienen una conexión entre ellos presencial o virtual y que es indiferente, o ser un hotel, tenemos un trabajo presencial, o una hotelera, mejor dicho, tenemos trabajos presenciales que son necesarios y básicos, o ser una empresa con una red comercial
externa que tiene también que redefinir su forma de llegar al cliente, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de aterrizar la visión a algo. Y el primer punto también estratégico es cuáles son nuestros espacios. Y cuando nos referimos a espacios no nos referimos solo a las oficinas, sino a los espacios virtuales, a qué medios, a qué plataformas para compartir conocimiento, para gestionar la información tenemos, porque el mix de esos espacios, tanto presenciales como virtuales, es la solución que nos va a permitir establecer la base sobre la que van a desarrollarse luego todas las prácticas de trabajo, ¿no? Entonces, si ponemos un símil y hablamos de estos planes de corto plazo de muchas compañías en España, puede que estén tratando sobre la organización y sobre los espacios. En algunos casos sí, pero en otros muy poco aterrizado ha habido algunas visiones y muchos planes pues se han quedado aquí, ¿no? En este corto plazo. Oye, vamos a trabajar aquí porque tenemos una necesidad de espacio o porque no tenemos las herramientas digitales suficientes para compartir conocimiento o para comunicarnos. Una vez que entramos en un estadio en el que todo esto está definido y desarrollado, viene la parte mucho más transformadora, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la cultura. Nosotros aquí vemos 3 grandes palancas que hay que gestionar sobre una base ya de clusterización de una compañía, ¿no? De quién va a trabajar en remoto, quién va a trabajar en híbrido y quién va a trabajar en la oficina y los por qué y con qué medios, y a partir de ahí viene la capa de gestión de ese día a día, de esa forma de trabajo. Entonces, por un lado vemos toda la parte de liderazgo. La parte de liderazgo, como comentaba antes Pachi, o sea, vemos que ha habido un auge principalmente en los primeros meses del confinamiento del trabajo en remoto del micromanagement, ¿no? Es decir, de la falta de confianza en los equipos, del control, de la vuelta a la gestión individualizada, de saber en qué está cada trabajador, porque no lo tenemos en la oficina, no sabemos si está en casa, si está haciendo la compra o si está haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso lo hemos vivido, lo hemos visto y al final esto es retroceder desde nuestro punto de vista. Entonces, al final, liderar ahora con estos nuevos modelos tiene que partir desde culturas que obviamente tienen que estar alineadas con la visión del modelo de trabajo en remoto y la visión corporativa, culturas basadas en un liderazgo de confianza, de empoderamiento, de dejar hacer y de conceder determinada autonomía en los equipos, pero en esos equipos hay que fomentar la consecución de metas y sobre todo la responsabilidad. Es decir, no podemos dar confianza en equipos en los que no hay responsabilidad y un equipo no va a tomar responsabilidad si no siente que su líder confía en él, ¿no? Entonces, al final son palancas y el rol del líder es fundamental y todo esto tiene que estar alineado al modelo. Como forma de trabajo diaria, la colaboración es la capacidad estratégica y la colaboración al final emana o tiene que cambiar en diferentes ejes. Tiene que cambiar el eje organizativo, es decir, donde tenemos que salir ya de estructuras completamente cerradas y segmentadas, donde tiene que haber responsabilidades más dinámicas, siempre clarificadas y siempre obviamente comunicadas y valoradas por todos los integrantes de un equipo, pero la transversalidad y la capacidad para hacer diferentes proyectos son fundamentales, ¿no? Y ahí la colaboración es clave. Hay que cambiar las rutinas de trabajo en este sentido. No vamos a hacer todos Google ni Facebook, pero sí que todo lo que podemos aprender de entornos de trabajo más Scrum, etcétera, de prácticas mucho más ágiles, se pueden llevar, ¿no? Y un claro ejemplo ahí es, no nos gusta decir clientes, pero bueno, el segundo banco más importante de este país de color azul, cómo ha cambiado toda su forma de trabajo en los equipos, tanto en recursos humanos o en IT, a equipos mucho más ágiles, ¿no? Donde tienes menos reuniones, más efectivas, más claridad de iniciativas y donde los objetivos se van trabajando y se van desarrollando en sprints, en espacios de trabajo mucho más concretos. Y sobre todo, las personas tienen que estar alineadas a los proyectos en los que están metidos. Es decir, la visión individual de una persona tiene que tener una relación o una distancia muy cortita con la visión de la función, con la visión corporativa en la que se encuentra, porque si no nos encontramos equipos desalineados de lo que se está pidiendo, del objetivo de la compañía, y eso al final impacta en la felicidad del empleado, en la productividad, en todo, ¿no? Y luego, por último, la palanca fundamental es que recursos humanos tiene que
que impulsar, ¿no? Y esto es un discurso que venimos hablando y que se viene hablando en el mundo, no somos para nada innovadores en este sentido porque es algo que todo el mundo sabe, pero sí que hemos visto la vuelta un poco a la transacción este último año como consecuencia de los ERTEs, de los despidos, de fichar, de todos estos modelos de gestión que empieza a haber por aquí ahora a nivel personas, a nivel de recursos humanos como consecuencia del COVID y que al final están desviando el rol. Recursos humanos tiene que ser impulsor de una cultura totalmente orientada a la transformación y de redefinir todas las políticas que vienen de retribución, de desempeño, de desarrollo y de formación con todos los temas de entornos de desarrollo virtual que están surgiendo. Todo esto hay que ponerlo en valor y plantearlo y alinearlo a esta visión y a este modelo de trabajo que emana de todo esto. Y el tracking importante o el tracking fundamental para medir que esto tiene éxito o cómo podemos cambiarlo, o cómo podemos evolucionarlo a las necesidades de los equipos y de los clientes, es la experiencia empleada, ¿no? Ya, pues, seguramente conozcáis todos muchísimas herramientas que te permiten medir cómo está cada empleado, cuáles son los diferentes estadios por los que está ocurriendo las situaciones, cómo les afecta las vivencias y aprender de lo que nos están pidiendo los empleados para cambiar los modelos de trabajo, sin perder en cuenta, sin perder de vista, por supuesto, las prácticas o los objetivos de la corporación. Y hablamos también por ahí de tecnología, creo, y de mejora continua. Al final la tecnología es básica, la tecnología es fundamental porque permite conectar a las personas, permite conectar y generar engagement, generar comunicación, generar o compartir conocimiento. Y bueno, pues evidentemente un primer paso siempre a la hora de implementar un modelo de estos es hablar con el cliente y decir, oye, ¿con qué medios virtuales cuenta? Y a partir de ahí decir, oye, esto te permite llegar a diferentes estadios o a diferentes situaciones, pero no te permite llegar a estos límites. Entonces, ahí hay que ver cuál es la situación de partida para, en función de los objetivos o de la visión del modelo, queremos trabajar todos en remoto y que los espacios desaparezcan, vale, pero es que no tienes una herramienta adecuada o tienes toda la base de datos de clientes y todo el modelo de gestión en un servidor, hay que cambiar, hay que invertir. Entonces, esas son situaciones que también nos estamos encontrando y hay que verlo. Entonces, bueno, el segundo punto es que ningún modelo de estos caeríamos en el error si definimos un modelo Next Work a partir de una visión y no lo cambiamos en 5 años o no lo cambiamos en 3. Este modelo tiene que estar en constante evolución y constante cambio. Hablábamos de esa experiencia empleado como tracking, como el evento que te permite tener feedback de lo que está ocurriendo, pero es necesario que tanto a la hora de implementar un proyecto de este estilo tengamos una mentalidad agile. Hemos definido una iniciativa, no pongamos una iniciativa en una compañía de 1000 empleados para todos 1000, pongamos un equipo piloto con 50, con 40, implementemos esta iniciativa y damos su impacto, obtengamos feedback, mejorémosla y a partir de ahí empecemos a valorar dónde extenderla, dónde cambiarla y qué aprender de ella, ¿no? Y esto tiene que ser como una célula que se va expandiendo y que al final tiene que ir poco a poco impregnando toda la organización de cambio, ¿no? Para ello es súper importante, y ahora veremos el acompañamiento, pero contar con una serie de actores corporativos fundamentales que van desde el comité de dirección, desde un equipo de facilities, desde recursos humanos, que obviamente ni lo mencionamos porque es evidente, desde sistemas y desde todos los agentes internos de cambio que van a ayudar a expandir todo esto. Entonces, bueno, está muy bonito pintar un modelo, pero ¿qué pasa si esto queda si esto no se activa? ¿Qué puede ocurrir, Pachi? Pues nosotros nos viene en el nombre. En el nombre nosotros tenemos lo de acompañamiento y es porque nos lo creemos desde hace mucho tiempo. Venimos dando la paliza con las personas y las personas. Maite se acordará, yo creo que el primer artículo que publiqué en el observatorio que hablaba de las personas como el centro era en el 2009 ya. Tenemos claro que la parte técnica hay que hacerla muy bien y hay que hacerla estupendamente para que las cosas salgan. Nosotros nos centramos en esas
esos entes maravillosamente complicados, diversos y de momento, en muchos casos, y lo seguiremos siendo, imprescindibles, ¿no? También nos damos cuenta, lo sabemos, la modificación de comportamientos lleva no solo tiempo, sino también dedicación y conocimiento. Trabajamos con empresas en las cuales un mero cambio intermedio organizativo supone que en 4 meses es cuando empiezan todavía a identificar que están trabajando de una manera distinta y que eso es más ágil que antes. Pero han pasado 4 meses y todavía estamos en el proceso. Y en algunos casos han pasado más de un año y todavía están intentando asimilarlo y mantenerlo, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo. También sabemos que cuando nos metemos en procesos de este estilo, todos tenemos muchas cosas que hacer, el día a día nos come y hay diferentes prioridades dentro de los diferentes grupos de interés que se ven involucrados. Ahí nosotros sabemos cómo proporcionar apoyo, cómo estar presentes y cómo ayudar a aplicar lo aprendido. Aquí no estamos hablando de una oficina de proyecto, no es soy el Pepito Grillo que te digo lo que tienes que hacer, que también, sino es ponerte en contacto con las personas, generar conversaciones y todo lo que surge de esas conversaciones. No hace falta que creo que lo repitamos mucho, lo que está impactando a nivel de sentimientos y emociones toda esta situación. Y casos que dices o elementos que se cambian que no tendrían por qué suponer demasiado impacto, no exagero si en algunos casos lo están poniendo a nivel de ruptura de pareja. Es decir, pero vamos a ver si lo que tienes que hacer nuevo tampoco es que te esté cambiando mucho lo que estabas haciendo antes ya, pero la situación de las personas es completamente distinta. Y ahí de todo. Estamos viendo en sesiones individuales, además a demanda, sesiones grupales con retroalimentación para que empiecen a funcionar, a trabajar como equipos. Eso es lo que realmente tiene que estar manteniéndose desde nuestro punto de vista para conseguir que esto se sostenga en el tiempo, como está diciendo Alfredo. ¿Para qué vamos a hacer un ejercicio que nos va a llevar mucho tiempo y recursos si luego al final esto resulta que vuelve como el muelle a la situación inicial? No tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista organizacional, ni personal, ni de negocio. Como cada empresa es un mundo, y lo estábamos diciendo antes, y no todos vamos a ser ni Facebook, ni Google, ni tampoco entiendo que lo queremos ser, porque somos como somos, hemos pensado en una caracterización de empresas para que este nuevo modelo, Nextwork, se pueda adaptar no solo a los más avanzados, sino a todos en función de su necesidad. Y para ello, Alfredo, caracterizamos. Sí, efectivamente. Al final, Nextwork es un modelo muy adaptable, muy flexible y que contiene lo que hemos contado ahora mismo, es como la solución íntegra o la solución global, pero es perfectamente adaptable a diferentes estadios de evolución que podemos observar ahora mismo en las compañías, ¿no? de cualquier parte. Hemos identificado 4 principales arquetipos. El primero lo denominamos empresa más dinosaurio, ¿no? Pues compañías que todavía siguen existiendo y que vemos donde no existe compromiso en alta dirección, no existen unas culturas de proactividad y de cambio, donde los equipos a nivel de economía o de trabajadores del conocimiento por el tipo de negocio no son todavía maduros y no se priorizan los recursos que existen. Entonces, llegar a una compañía de este estilo con un modelo integral como el que acabamos de contar en Nextwork, pues no tiene mucho sentido, sinceramente, y al final lo que tienes que ir es a los basics, ¿no? A establecer herramientas, a establecer un modelo básico para aquí donde tienen sentido esos planes de contingencia con un poquito más de visión y a monitorizar los avances, en ir viendo cómo esos planes van cambiando poco a poco la mentalidad de las personas y podemos entrar en modelos o en estadios del modelo un poco más avanzados, ¿no? Un segundo arquetipo serían compañías
medievales, compañías más avanzadas, donde, bueno, pues sí que hay una alta dirección más comprometida con el cambio, pero sí que tenemos, pues, lo tenemos en mente, yo creo que todo solo con verlo, compañías bastante grandes, bastante mastodónticas, donde por propia inercia del día a día se van generando esos reinos de taifas, esas áreas que les cuesta colaborar, donde además encontramos diferentes velocidades, diferentes niveles de trabajadores de más o menos acostumbrados a la digitalización o al trabajo con determinados niveles de conocimiento, donde los recursos pues existen, pero no están focalizados, ¿no? Nos encontramos una herramienta de un tipo en un área y otra totalmente igual, pero diferente y que no se habla con ella en otro área, etcétera. Entonces, aquí sí que tiene sentido aterrizar una primera parte de un proyecto network mucho más global, ¿no? Aterrizar una visión, alinearla con una alta dirección, pensar en un futuro cercano y a partir de ahí empezar también con lo básico, ¿no? En revisar espacios, en revisar plataformas, en revisar herramientas y en ir poco a poco con una primera fase de transformación cultural, ¿no? No tanto como modelos de liderazgo más avanzados y más colaborativos, porque va a costar, pero sí en empezar poco a poco a transformar toda la forma de gestión de personas que hay como consecuencia de un paradigma de este estilo. Un siguiente estadio sería empresas más renacentistas, ¿no? Donde, bueno, ya hay más alineamiento, un comité de dirección, el rol de recursos humanos, no por el perfil del director, sino por lo que la alta dirección le permite, tiene un componente mucho más proactivo e impulsor. Vemos que también están en sectores donde el trabajador del conocimiento tiene más peso por el tipo de negocio y bueno, vemos también diferencias, pero quizás tiene más peso el trabajador del conocimiento y donde nos encontramos bastantes recursos, pero no están todavía alineados del todo. Aquí, evidentemente, vemos un proyecto también con un proyecto global, un network más global, con la integración de esa visión, con la integración de todos los elementos, no tan básicos, porque muchos nos podemos encontrar aquí, hay espacios, aquí hay plataformas, aquí hay, está todo está todo, pero no está todo integrado y ya podemos además trabajar en unas bases para una transformación cultural mucho más avanzada, ¿no? Esto pues, podemos verlo en sectores más banca, más seguros, más servicios profesionales, etcétera. Y bueno, pues las compañías más punteras o más avanzadas, y aquí en estas que vamos a contar que llamamos superpotencias, no estarían tampoco ni Google, ni Facebook, ni Amazon, estarían compañías quizá más sectores de ellos, sectores más avanzados, pero que a pesar de su inercia y de su transformación cultural y de su impulso y de contar con trabajadores de conocimiento bastante avanzados, siempre van a tener problemas, ¿no? Y siempre en su burbuja o en su momento en el que viven, como decimos ahí, puede petar, ¿no? Puede petar una herramienta, puede petar una política, puede petar un departamento que no se siente escuchado y en determinados niveles esto al final también afecta muchísimo a la experiencia de empleado y puede haber situaciones que generen tensiones, ¿no? Pues al final también aquí estas compañías lo que requieren, y como hablábamos antes, es redefinir o estar en constante redefinición, ¿no? En que su visión del trabajo, su visión de las formas, su visión del liderazgo esté evolucionando a medida que avanza su negocio, que avanzan la madurez y las expectativas de sus equipos y que tienen que estar reinventando la forma en la que colaboran internamente para no quedarse atrás, ¿no? Entonces, al final, un network también podría encajar en una compañía de ese estilo, ¿no? Entonces, al final vemos estos cuatro arquetipos, cuatro compañías muy diferentes, con negocios diferentes y formas de afrontar la realidad muy diferente, pero sí que al final vemos siempre un tronco común, ¿no? Esa visión, esa integración de recursos y esa transformación cultural que impregna a todos, que al final son tres palancas fundamentales para impulsar la productividad, como hablamos, y que los empleados se encuentren siempre en un máximo rendimiento porque están a gusto. Y a gusto no es que estén en su zona de confort, sino que estén a gusto y que se sienten en un entorno feliz, confortable, son ellos mismos y pueden estar motivados y comprometidos con su profesión. Bueno, pues esto es Nextwork. Pachi, no sé si tienes algo más que comentar. Yo creo que es un modelo bastante complementado y bastante alineado a lo que vemos en clientes y bueno, sí, te cedo la palabra. Yo acabo con lo que consideramos nuestro valor diferencial por repetir y resumir el enfoque de trabajo ágil,
prototipar, medir, pivotar, ir probando continuamente y lo que vaya saliendo que tenga sentido, pues irlo extendiendo, pero siempre haciendo pequeños esfuerzos para ir sumando elemento a elemento, como se dice, ¿no? Que lo que tenga que falle lo más rápido posible. Luego también, y dentro de nuestro espíritu ligado a la academia, es la incorporación constante al modelo de nuevas tendencias. Y ahí estamos continuamente en contacto con grupos de investigación de diferentes universidades, tanto españolas como latinoamericanas como americanas, y luego empresas que también son punteras a la hora de identificar tendencias y de generar información. Con lo cual, nosotros también aplicamos el modo ágil a lo que es la redefinición y evolución constante del modelo. Por supuesto, monitorizarlo, porque aunque estemos hablando, como decimos muchas veces, de las partes más soft y más humanas y más de personas y más de organización, hay que medir. Lo que no se mide no se mejora y, pues, aunque sea menos glamuroso, hay que tener en cuenta indicadores que nos permitan mantener y mejorar tanto la productividad como la satisfacción del empleado. También nosotros conocemos, por estudios que hemos hecho, que en el tipo de trabajador del conocimiento, satisfacción y productividad individual es un círculo virtuoso. Es decir, cuanto más productividad individual tienes, más satisfecho estás, y cuanto más satisfecho estás, más productividad individual consigues. Y por último, pues utilizar y adaptar herramientas y tecnologías disponibles en la organización que van surgiendo continuamente y que pues van teniendo también su modo ágil de ver dónde se pueden aplicar, qué es lo que se puede conseguir de ellas y cómo pueden ir ayudando a todos estos procesos de transformación de una manera mucho más sencilla y sobre todo mucho más online, ¿no? Con la información casi prácticamente en tiempo real. Hasta aquí nuestra exposición. Ahora, Maite, si tenemos, yo creo que unos minutos para que si hay Sí. preguntas nos hagan las preguntas o tú nos las pases, lo que tú consideres. Sí, a ver, mira, vamos con la primera pregunta. Yo tengo alguna, pero bueno, vamos a dar primero paso a las de las personas que están conectadas. Ana quiere saber cómo casamos esta flexibilidad con el requerimiento de fichar, con el requerimiento legal de fichar. Claro, porque nosotros, las organizaciones pueden querer ser más ágiles, pueden querer ser más disruptivas, pero es que tenemos una normativa que nos obliga o nos ancla al pasado, ¿no? Vamos a ver, sin querer ser muy polémico, creo que normalmente la legislación va por detrás de la realidad. Al final, creemos que ponerle puertas al campo es complicado, pero efectivamente lo que hay es lo que hay y no te lo puedes saltar. Por eso también comentábamos el tema de, bueno, hay que ver la legislación que hay actualmente y cómo dentro de esa legislación podemos flexibilizar lo más posible. No me quiero meter en detalles del tema de fichar o no fichar, pero creo que el tema de ser flexible o no ser flexible va también más allá de si tengo o no que fichar. Eso es una parte de la flexibilidad, pero entre que fichas para entrar y fichas para salir, puedes hacer un montón o poner en marcha un montón de iniciativas dentro de tu organización. Por eso que tampoco nos parapetemos detrás de, es que la ley dice que hay que fichar. Muy bien, pero eso no te impide hacer un montón de cosas. Vale. Tenemos otra pregunta aquí de Juan que dice cómo esto puede modificar la evaluación del desempeño de los managers. El hecho de tener que contar con nuevas skills que favorezcan todo lo que habéis contado, claro. Pues ahí, vamos, la respuesta es, sí, bueno, ¿cómo?
sí, es un sí. Ya anticipamos que, como ya presentamos aquí también el estudio de evaluación del liderazgo en las empresas españolas del 19, pues dentro de un par de meses lo haremos del 20, ahora mismo estamos con los datos, y lo que sí vemos es, porque una de las preguntas que le hacíamos era, ¿esto del COVID te está impactando a la hora de evaluar el liderazgo? Sí, no, o dentro del sí me está impactando al modelo, o me está impactando pero no toca directamente al modelo. Y hay algunas empresas, bastantes, que sí está impactando al modelo y están incorporando nuevas competencias para la siguiente evaluación del liderazgo. Y muchas de ellas están relacionadas con temas que hemos estado hablando. Liderazgo en remoto, colaboración, eso desde el punto de vista de los managers, pero desde el punto de vista de los que no tienen o no gestionan personas también, desde el punto de vista de responsabilidad y capaz de autogestionarse. O sea que la respuesta es sí, y bueno, ahora dentro de unos meses yo creo que lo vamos a tener más claro, ¿no? Hay un par de preguntas que van en torno a esto que has dicho de lo que falle, que lo haga lo antes posible. Claro, ¿cómo se puede conseguir ser más fluidos en eso cuando se penaliza tanto el error en las organizaciones? Lo cual hace además, esto ya es de cosecha mía, que las responsabilidades se diluyan o digamos, se esquiven precisamente pues para no ser penalizados, ¿no? Aquí lo estaba comentando Alfredo, por eso es importante una caracterización de la cultura de la empresa en la que se va a meter en un jardín de este estilo. Cuanto más reticente sea la cultura al cambio, y dentro de esa palabra de reticencia al cambio hay una serie de elementos que se pueden evaluar, que se queda como algo intangible, pero nosotros creo que tenemos la capacidad de sacar buenas fotos. Y para eso tenemos una herramienta que saca la foto de cuánto de orientación al cambio tiene esa cultura, cuánto de fácil va a ser el hacer un proceso, me da igual, de transformación en una cultura como la de mi empresa o la de mi organización. Evidentemente, el tema de la aversión al riesgo y la penalización del error, pues eso no ayuda y caracteriza a ese tipo de empresas pues más en los dos primeros bloques, en los dos primeros arquetipos, que en los dos segundos. Y ahí va a ser más complicado. Leía hace poco yo un estudio sobre cómo evalúan las empresas sus procesos de change management y curiosamente solo el 4% hace ese análisis, por lo cual te lleva a pensar que muchos procesos fallan porque no se les da seguimiento. ¿Estás alineado con ese resultado? Totalmente. De hecho, siempre lo que decimos lo soportamos con datos. Los datos sobre la necesidad de gestionar los cambios en procesos de transformación que vienen desde antes que Kotter publicara su libro en los 90, nunca han bajado de 2/3. Es decir, si no haces nada en un proceso de transformación, de cambio, de evolución, la probabilidad de que no salga bien es como mínimo de un 66%, como mínimo. Sale un 70, un 75%. De hecho, yo creo que en el 18 o el 19 sacó Bain, la consultora, uno sobre transformaciones digitales, y ahí nos íbamos, como dices tú, al 90 y tantos % de que no salen bien. Con lo cual, de manera lógica, lo que surge es, si sabes que si no haces nada te va a salir mal, ¿por qué no haces algo? Claro. Al revés. A ver, que tengo aquí una última pregunta. Paloma quiere saber quién debe constituir un equipo para pilotar este cambio, o sea, el núcleo duro. El núcleo duro. Y cómo luego yo te añado, y cómo descenderlo eso en cascada, claro. Pues una representación, bueno. Y está diciendo efectivamente en cascada es que ya tiene algo en la cabeza. Nosotros creemos que no solo tienen que ser y tiene que haber gente que esté, que tenga poder dentro de la organización.
como sea la organización, si es piramidal arriba, si es concéntrica en el centro, lo que sea. Tiene que haber personas con esa capacidad de prescripción interna. Pero tiene que haber, desde nuestro punto de vista, una representación de todos los niveles de la organización. Porque si no, lo que también estamos viendo y lo llevamos viendo mucho tiempo, cuando la cosa va solamente en cascada, los que están abajo se pueden pensar que es que eso no es suyo, sino de los que están arriba en la cascada. Y eso te puede generar directamente, pues como los adolescentes, que todos lo hemos sido. Pues me lo dicen mis padres, pues es que no. Pues esto es igual. Con lo cual, no solamente arriba o en el centro o gente que tiene poder dentro de la organización, sino tiene que haber una representación de los diferentes niveles para que se construya entre todos. Claro, si nos metemos en es que mi organización es muy complicado, bueno, pues es que tu organización está caracterizada entre los dos primeros arquetipos. Vale, la última pregunta, que es de Belén, es un poco larga, voy a ver si la puedo resumir, porque cita que antes habéis mencionado el micromanagement. Muchas personas no han estado cultivando hasta ahora el autoliderazgo y les cuesta centrarse en tareas, pues por ejemplo, cuando tienen que trabajar en casa con los niños, etcétera. Pregunta en concreta, ¿creéis que la figura de un coach sería interesante para integrar en la plantilla del trabajo y para acompañar a las personas en el desarrollo de estas nuevas competencias? Nosotros, totalmente. Sí, y además lo que pensamos es que aparecerá una figura, si no ha aparecido ya, que será como un change agent, pero un agente de cambio externo. Externo a la organización, que eso no significa que venga de otra compañía, no, puede ser de otra área de la organización. Y en algunos casos puede ser pues gente que no es de esa organización y necesitas ayuda de gente que sabe más de esto. Pero eso totalmente de acuerdo, teniendo en cuenta que el coaching tiene que ser, desde nuestro punto de vista, también con una parte de mentoring. ¿Vale? No solamente un espejo y rebotando preguntas y que cada uno busque su vía, sino también en algún caso tiene que haber consejo sobre el tema, ¿no? Pero sí. Perfecto, pues a ver. Sí, no, es que nos responde Belén, dice totalmente de acuerdo, un coach acompañador. Vale, pues ya está. Pues hasta aquí llegamos con las preguntas. Muchas gracias porque, bueno, pues ha sido una sesión, sí, la verdad es que interesante. Es un modelo, como yo siempre digo, estamos en momento de explorar modelos, de explorar herramientas, porque nos hemos dado cuenta que sin ellas pues no podemos hacer nada. La transformación es verdad que es cosa de personas, pero tenemos que apoyarnos en tecnología y en metodología. Aquí tenéis una muestra de una de ellas y espero que os haya interesado a todos los que nos habéis seguido. Como siempre, os enviaremos, ya lo he dicho al principio, toda la información que se ha volcado aquí y si tenéis alguna duda, pues Pachi, Adolfo y yo misma. Adolfo, ¿te he llamado bien? No, Alfredo. Madre mía, me vas a matar. Alfredo, me vas a matar. Ahora cuando nos conectemos. Ay, Dios mío, me lo voy a grabar aquí a fuego. Bueno, pues los dos estáis igualmente a disposición para solucionar cuantas dudas surjan. Un abrazo y cuidaros mucho. Igualmente, muchas gracias. Chao. Chao.